Muy buenas tardes. Estamos saliendo al aire con el programa Enrique Saúl, Buscando la Verdad. Vamos por el video número 98. Soy miembro de la Iglesia de Cristo y su predicador también de una pequeña congregación, ¿no? Vamos, no quisiera empezar sin antes pedir disculpas por el video anterior, que decíamos que Pablo no abrió la iglesia de Roma, sino que un grupo de su equipo, decía yo, de trabajo, se desplazaron. Ahí tenemos a Apolos, tenemos a Aquilas, tenemos a unos cuantos, ¿no? Entonces no es de nuestro Señor Jesucristo, sino de Pablo. Con esta aclaración no podía pues dejarla pasar, ¿no? Todos cometemos errores, pero en el caso mío hay que reconocerlos y hay que enmendarlos. Bien, con eso empezamos hoy con los problemas que se dieron en la iglesia de Corinto, que prácticamente son muchos, ¿no? Fue una de las iglesias posiblemente de ese tiempo, quizá la más problemática, por lo cual Pablo escribió las cartas, o unas cartas muy duras, y con el fin de que se normalizara la situación. Pero parece que no se dieron los resultados esperados. Tanto es así que Clemente desde Roma, uno de los padres de la iglesia, dicen que es Clemente, ¿no?, de Roma, les escribió en el año 95, insistiéndoles a la reconciliación, sometimiento por aquellos que se habían rebelado. ¿Por qué sucedió esto? Parece que se adaptan al sistema de la vida del lugar en donde está establecida la iglesia. Y si nosotros vemos a través de la historia, Corinto fue una de las ciudades corrompidas y la maldad de sus ciudadanos con la práctica de su religión pagana había llegado a ser parte del cristianismo. Por eso entendieron la naturaleza de la iglesia, siendo que algún típico de cada generación. O sea, esto es algo típico de cada generación, ¿no? Como que las iglesias se adaptan al sistema en donde está ubicada la congregación. Otra de las cosas que debemos de saber es que Pablo no les escribió solamente 2 cartas, al menos una más. Nosotros, si vemos en 1 Corintios 1:11, dice: porque sirve informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros divisiones. ¿Cómo se hace saber? Por medio de cartas, ¿no es cierto? Por medio de misivas. Pero también ellos le habían escrito a Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios, el capítulo 7:1, dice: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. O sea, esa correspondencia se daba entre Pablo y los corintios. Pero la Biblia solamente nos relata las dos cartas, ¿no? 1 y 2 de Corintios. La primera carta fue escrita en el año 56, desde Éfeso, desde la ciudad de Éfeso. Veamos en 1 de Corintios 16, 7 y 8. Dice: porque no quiero, vamos a ver el lugar, ¿no? Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Entonces aquí Pablo, ¿qué dice? Que está en Éfeso, y de ahí escribió la primera carta a los Corintios, pero dice aquí mismo que debe de ir a Macedonia, ¿no? A Macedonia. Y nosotros vemos en 2 de Corintios del capítulo 7 que efectivamente se escribe esa segunda carta desde Macedonia. Capítulo 7,
los versículos 13 al 16. Bien, nos dice así: por lo tanto, por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Pues si de algo me he gloriado, con el respecto de vosotros no he sido avergonzado, sino que así como en todos hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo les recibisteis con temor y temblor. Me gozo de lo que en todo tengo confianza de vosotros. Pablo, a pesar de los problemas, él dice que tiene esa confianza. Y vamos a ver en 1 Corintios, desde el capítulo 4 al versículo 9, dice, ¿no? Doy gracias a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. La gracia. ¿Y qué es la gracia? Es un don de parte de Dios que sí nos da sin merecerlo, sin ser merecedores. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os hace falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál fue el primer problema? Fíjese en el apóstol Pablo, esa confianza que tiene. Sin embargo, se dieron problemas. Vamos a ver el primer problema que tuvieron. ¿Cuál fue? La división de la iglesia. En esa iglesia había 4 facciones diferentes. Y vamos viendo, ¿no? Dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya en vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Fíjense, ¿y qué es la unidad? ¿Qué es la unidad? Lo contrario de la división, pues, ¿no? Lo contrario de la división. Entonces, si nosotros vemos, dice, es la unidad, propiedad de todo ser espiritual, de todo ser en virtud de la cual no puede dividirse sin que su esencia se destruya o se altere. Esa es la división. Y lógicamente aquí se dio eso, ahí se dio esa división. ¿Cómo se expresa Pablo? Ruego. ¿Qué es un ruego? Es una súplica, ¿no? Es una súplica que el género humano. Y nosotros podemos ver en Romanos 12:1, aquí el apóstol Pablo hace algo parecido, ¿no? Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ese es un culto racional y por el cual Pablo también mandaba y ordenaba en todas las iglesias. Bien, ¿qué más podemos ver? Entonces, también dice, todos en una misma mente, ponerse de acuerdo y que no haya divisiones, ¿no? Nosotros, en 1 Corintios 11:18, leemos lo siguiente. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. ¿Qué dice? Que deberían de estar en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Qué significa eso? Veamos Romanos 12:16, que estamos cerca, 12:16, ¿qué nos dice? 12:16.
Dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Todas esas cosas sumaron ahí para que haya la división. Ya vamos a ver. Filipenses 3, 16, 17 dice, 16 y 17, pero en aquello a lo que hemos llegado, sigamos una misma mente, sigamos una misma regla, sintiendo todos una misma cosa. ¿A qué hemos llegado? A la vida cristiana. ¿Y por qué se dan estas cosas? No debe de darse. A mí me late, ya diré la causa más adelante, ¿no? ¿Qué nos dice aquí? Y 1:27, el versículo 16, el 17, sed pues imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Alguien ha sabido que Pablo se peleó con Pedro? Que Pablo le exhortó a Pedro, sí, y muy merecidamente, ¿no? Pero es una exhortación. Y eso, lo malo, a veces se dice que se exhorta, pero se utiliza palabras muy fuertes y el otro también dice, no, es que me están hablando. La exhortación debe ser hecha con amor en Cristo Jesús. Bien, ¿qué es contienda? Vamos al versículo de Primera de Corintios. Podemos leer también en Filipenses 1:27, completando este pensamiento, ¿no? Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que ya sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimemente por la fe del Evangelio. Y esto, no nos olvidemos, esto no ha cambiado. Las cosas de los hombres cambian, pero la palabra de Dios no ha cambiado y permanecerá hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo al juicio. Entonces, esas son las características que el cristiano debe de tener. Bueno, vamos acá, vamos a ver propiamente el problema, ¿no? Dice, ¿qué es contención? El versículo 11 dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contención. ¿Qué es contención? Es discusión, lucha. Discusión, lucha. ¿Por qué? Es una lucha interna de la congregación que se da. Y a veces yo les digo, lo que voy a hablar lo hablo por experiencia que yo viví. En la congregación que yo militaba hace años atrás, ahí asimismo se formaron grupitos. Los grupitos, unos que estaban con el predicador, otros que estaban con otros, así. Y eso nunca debe de darse. Pero aunque se quiera decir que no, esa es la realidad. Ahora bien, dice, discusión, lucha de cómo se informó por medio de los de Cloé, ¿no es cierto? Por medio de los de Cloé. Vamos al versículo 12. Aquí es algo muy importante esto, ¿no? El versículo 12 dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo. Otro grupo, yo soy de Apolos. Otro grupo, y yo de Cefas. Y yo de Cristo. Menos mal que había personas sensatas, ¿no? Que habían personas sensatas. Ya. En todo caso, ¿quién es Cefas? Yo entiendo que deben de saber, ¿no? Veamos en el Evangelio de Juan 1:42, ¿quién es Cefas? Porque yo alguna vez se me ocurrió preguntar en la congregación y no había quien me responda. No, parece que estas cosas no enseñan, no había quien me responda. Dice 1:42, y le trajo a Jesús y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón. ¿Quién es Simón? Simón Pedro, ¿verdad? A eso sí, ya sabemos. Hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas.
Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces en esa congregación decían, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, hablando en otras palabras, o Cefas, que es igual exactamente a Pedro, y otros que decían, Apolos, y yo de Cristo. Y aquí la pregunta que les hace, ¿no? ¿Acaso el versículo 13 dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Nadie, ¿verdad? Nadie. Ni en ese tiempo, quizá ni ahora. Al menos eso sí es lo que mantienen las diferentes iglesias de Cristo. Eso sí me consta porque me han invitado a mí a algunos lugares, ¿no? Bien, veamos qué es lo que les dice el versículo 13, ¿no? Está dividido Cristo. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Vamos a ver más adelante, hablando del mismo tema, vamos al versículo 3, nos dice lo siguiente, ¿no? Y aquí vamos a encontrar la causa por la cual se volvió esa iglesia así, por la cual se dividió en cuatro facciones, ¿no? Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Cuando una persona bautizada, ¿cuándo es niño en Cristo? Justamente cuando recién se bautiza, ¿no? Porque dice, si alguno está, eso dice 2 de Corintios 5:17, si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. ¿Y qué es una criatura? Un niño. Pero aquí, eso es lo que les dice Pablo a los corintios. Dice, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, hombres comunes y corrientes, eso es un hombre carnal, como a niños en Cristo, como cuando recién se bautizaron. Así les habla el apóstol Pablo a los corintios, ¿no? ¿Qué más dice? Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Yo no sé cuánto tiempo pasó, ¿no? Pero le sigue diciendo, porque aún sois carnales. ¿Por qué causa? Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Nosotros notemos bien estos términos. Y el 4, porque diciendo yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales, pues ¿qué es Pablo y qué es Apolos? ¿Qué les dice? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Entonces, las obras de Cristo en su iglesia no le pertenecen a ningún hombre. Y aquí Pablo lo está demostrando de una manera tan clara, ¿no? Ahora quizá eso ya no se da, espero que ya no se dé, ¿no? En las congregaciones, a pesar que yo recién, posiblemente sea un año, de una congregación que de ahí yo salieron primeramente un grupo, más o menos de unas 30 personas. Pero aquí lo curioso es lo siguiente, ¿no? Que dentro de ese grupo había un hermanito, hasta ahora yo lo aprecio mucho, somos amigos ahora. Lo utilizaron y a mí me pusieron de todo. Me dijeron hasta hijo de diablo. Entonces, todas esas cosas, y no se admiren si alguien me escribe pidiendo que muestre, yo tengo las pruebas. Por escrito tengo las pruebas. Si alguien duda de mis palabras, ¿no? ¿Y qué dice aquí? Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Eso hacen las verdaderas iglesias de Cristo. Y hasta ahora
de la misma congregación que les mencionaba, hace un año posiblemente salieron de ahí 130, me parece, 100 o 150 personas entre niños y adultos. Entonces, ahora ya no se da solamente internamente en las iglesias, sino que también esta división ha llegado a las diferentes iglesias. ¿Por qué? Porque yo he buscado la comunión, y tener comunión no significa estar todos en un mismo lugar reunidos, no, sino que todos enseñemos, como nos decía, en una misma mente y en un mismo parecer, que en todas las iglesias de Cristo, estén donde estén, practiquen una sola manera en todo, pero eso no existe tampoco. Tampoco estoy yo echando la culpa a los predicadores que están al frente, no. Vienen gente que no son de aquí y ofrecen dinero. ¿Y cuál es la condición? Me hace como yo le pido. Y por eso yo no me he sometido ni me someteré a ningún hombre, así me ofrezca lo que me ofrezca, porque mi Señor es más importante que todo ser humano. Bien, aquí ¿qué nos dice? Así que ni el que planta ni es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. El que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá recompensa conforme a su obra. Y el versículo 9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Cada persona que trabaja en la iglesia predicando, haciendo estudios, somos colaboradores. Pero los predicadores tampoco lo ven así, de esa manera. No pasamos de ser solamente colaboradores. ¿Qué más había allí? Ya. Bien, nosotros podemos seguir adelante. Estas congregaciones o esta congregación de Corinto, ¿qué más tenía? Algunos estaban envanecidos inclusive, ¿no? ¿Qué es el envanecimiento? Llenarse de orgullo, llenarse de orgullo. Vamos a ver en 1 Corintios 4:8, 1 Corintios 4:8, dice, ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reinás, ojalá reinases, para con nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Entonces, allí que había prepotencia también, ¿no? Había prepotencia. Podemos seguir leyendo, ¿no? Dice, es un poquito largo, pero podemos leerlo. Dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciables. ¿Cómo se puede decir? Qué humildad del apóstol Pablo, ¿no? Hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Qué amor de Pablo, ¿no? Él no recibe nada, según vemos, pero él lo entrega todo. Él lo entrega todo. Esos son los hombres que necesitamos hoy en día para las obras de la iglesia de Cristo. Porque aunque tengáis, dice, 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Fíjense qué diferente de cuando se dirigía a los romanos, ¿no? Aquí dice, yo los engendré por medio del Evangelio. Por tanto os ruego que me imitéis
Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros. Y si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Qué buena advertencia, ¿no? Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré como a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Eso es lo que les pregunta. Eso es lo que les pregunta. Bien, estamos viendo en 1 Corintios 2:4 dice: y mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y de su poder. Entonces, si vemos, pues no, vemos la situación muy diferente. Bueno, ¿qué más teníamos allí? ¿Qué más se dio en la iglesia de Corinto? Había inmoralidad. ¿Y qué es la inmoralidad? Veamos en el capítulo 5, versículo 1 y 2. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¡Qué calidad de iglesia! Aquí es mi pensamiento, ¿no? Bueno, leamos el 2 de ahí para hablar. Y vosotros estáis envanecidos, ¿no deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? El que cometió tal acción. Nosotros no debemos olvidarnos de la ley antigua, ¿no? Que decía que no te acostarás con la mujer de tu prójimo. Y ellos sabían. Pero la iglesia se quedó quieta, no hizo nada al respecto. Mi criterio personal es que quizá fue uno de los dirigentes, posiblemente, porque si hubiese sido uno de un cristiano común y corriente que solamente asistía a los cultos, y hubiesen llamado pues la atención. Hubiese habido algún consciente, entiendo yo que como en todas las congregaciones hay gente pues consciente, ¿no? Pero también hay de la otra. ¿Y qué nos dice? ¿Qué nos dice? Veamos, para comprobar las palabras que yo estoy hablando, en Deuteronomio, el capítulo 27, Deuteronomio 27, 20. Aquí vamos a encontrar la prohibición y qué es lo que pasaba con esa persona, lo que debió de haber pasado, ¿no? 27, 20. Nos dice aquí, dice, maldito. Qué término fuerte, ¿no? Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo, amén. ¿Qué significa amén? Que tenían que liquidarle, ya. En todo caso, sigo sosteniendo yo que este señor, el quien se acostó con la mujer de su padre, y Pablo dice que ni siquiera en las iglesias o en medio de los gentiles se escuchaba tal cosa. Debió ser uno de los dirigentes. Bueno, en esta tarde nos quedamos aquí agradeciéndoles infinitamente por la atención. Volveremos el día miércoles posiblemente para seguir analizando estos problemas de la iglesia. Buenas tardes.